Hola, buenos días o buenas tardes. Donde nos veamos el día de hoy nos toca la plática TED. Y quiero comenzar algo que tardé muchos años en empezar a decir en voz alta. Durante más de 20 años fui funcionario de la Procuraduría General de Justicia. En diversos cargos me tocó iniciar como auxiliar del Ministerio Público, ser Ministerio Público Federal, Estatal, ser secretario particular en 3 ocasiones, director jurídico en 3 ocasiones, director general de averiguaciones previas. Fueron 22 años de jornadas de dormir, a veces 72 horas sin dormir, sin comer, sin poder tener un baño, sin poder descansar. No había condiciones. ¿Por qué? Porque la comunidad lo necesitaba. Pero ¿qué hace esto en un estado, en el cuerpo, cuando todo se te hace día con día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año? Pues empiezas a tener compensadores, empiezas a fumar de más. Yo llegué a fumar 3 cajetillas diarias para poder compensar, a beber un poco más, a tener problemas de irritabilidad, a ser una persona irascible. Todo esto lo afectaba no solo a mi familia, sino a todo mi entorno. Físicamente estaba yo agotado, pero no el cansancio que se resuelve con una noche de sueño, sino el agotamiento que se acumula día tras día, que el organismo ya no sabe procesar. Pero al final de esos 20 años empezaron a llegar las facturas. Empezamos con una EPOC, diabetes, al final un cáncer de estómago y de esófago. Hoy atiendo una metástasis de hígado. No es para presumir ni es para poderlo señalar, estoy yo en proceso de saneamiento, pero están a escuchar lo que sufre uno cuando uno vive con el cortisol. Se los digo porque como expediente clínico en tiempo real de lo que el cortisol sostenido nos hace, cuando nadie lo detiene. ¿Qué es el cortisol? Hoy todos lo conocemos, hoy todos vivimos con él. Se llama estrés. Ese estrés que sientes que no puedes controlar y ese cortisol que viene detrás. Ahorita vamos a conocer qué es lo que nos hace el cortisol. Ahora bien, ¿qué es el cortisol y cómo funciona? Hay que quedar claro, el cortisol no es nuestro enemigo, que quede absolutamente claro. El cortisol es una hormona que produce las glándulas suprarrenales, 2 pequeñas cláusulas encima de los riñones, y que su trabajo original es mantenernos con vida cuando el entorno nos amenaza. El mecanismo funciona así. Cuando el enemigo se detecta un peligro real o inminente, el hipotálamo dispara una señal de alarma. Esa señal llega a la hipófisis, que le ordena a las suprarrenales producir cortisol. Y en cuestión de segundos, inunda el torrente sanguíneo. ¿Qué hace el cortisol en esta versión útil? Eleva la glucosa para darle energía a los músculos, agudiza la tensión, suprime temporalmente lo que no es urgente, la digestión, el sueño, la reproducción. El cuerpo dice, paren todo, lo que no es urgente no se hace. La digestión, adiós, es el momento de sobrevivir. El problema, o el gran problema de este sistema, que fue diseñado para periodos de amenazas muy cortas, para el tigre que te persigue 5 minutos y se va, no para el expediente que no cierra, no para el cliente que no paga, no para la junta de las 11 de la noche a las 11 de la noche, no para 72 horas sin dormir, durante años. Cuando el estrés se vuelve crónico, cuando el cortisol permanece elevado semana tras semana, año tras año, el sistema que te salvaba te empieza a destruir. ¿Tú cómo estás con el estrés? Lo que el cortisol crónico le hace a tu cuerpo. Mientras te voy contando los efectos en 6 grandes sistemas del cuerpo, te pediría un favor, revisa cuáles te afectan a ti, para que vayamos entendiendo lo que causa el estrés laboral. Primero, el corazón. El estrés sostenido aumenta el riesgo de hipertensión, arritmias e infartos. Las arterias coronarias se inflaman de manera silenciosa. Una revisión publicada en el 2025 por el International Journal of Molecular Science confirma que la exposición prolongada al cortisol genera un estado de proinflamatorio que daña el sistema cardiovascular de forma progresiva e irreversible. Como dato de impacto, México, las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el país. El estrés laboral es uno de los factores de riesgo más ignorados por todos. Segundo,
el sistema inmunológico. El cortisol suprime las defensas, produce menos anticuerpos y paradójicamente, mientras más dejas sin defensas contra las amenazas externas, genera una inflamación interna de bajo grado que destruye tejidos internos y órganos desde dentro. Estudios de psicoinmunología publicados en el 2023 documentan una correlación entre el cortisol elevado, sostenido y la caída de inmunoglobulinas A y E, de las proteínas que nos protegen. Tercero, y esto es lo que a mí me impresiona como profesional del derecho, el cerebro, el hipocampo, que es la región donde se forma la memoria, se deteriora de manera estructural y celular con el cortisol crónico. Una revisión sistemática del 2023 establece sin ambigüedad que el cortisol alto sostenido genera daño funcional en el cerebro. Pierdes capacidad de concentración, pierdes memoria. Tu corteza prefrontal, aquí la región responsable de la toma de decisiones y el razonamiento lógico, se deteriora. Ahora les hago una pregunta. ¿Han sentido que trabajan más horas que nunca, pero piensan menos con claridad que antes? Eso no es cansancio, se llama hipercortisolemia crónica. Como lo ven, vienen afectando nuestros sistemas. Cuarto, el metabolismo. El cortisol crónico favorece la acumulación de grasa abdominal, nos vemos más gorditos, no podemos bajar. La resistencia a la insulina y el desarrollo de diabetes 2 no es por lo que comes, sino es por lo que produces. Quinto, el sueño. El cortisol sigue un patrón circadiano. ¿Qué significa esto? Que es alto en la mañana y bajo en la noche para que puedas descansar. Al tener estrés laboral, se invierte el ciclo y el estrés se dispara el cortisol desde la tarde, por lo tanto no puedes dormir, duermes mal y entonces desde que inicias el día tienes el cortisol alto sin parar. Sexto, esto le va a afectar a todos, los hombres que se sientan hombres y las mujeres que se sientan mujeres, nos afecta el sistema hormonal. En los hombres baja la testosterona, baja el impulso y el líbido sexual. En las mujeres se afectan los ciclos. En todos, el envejecimiento celular se acelera. Los telémeros o marcadores de longevidad de nuestro ADN se erosionan con el cortisol crónico. 6 sistemas, 6 blancos activados por un agente externo, no por un agente externo, no por un virus, no por un accidente, activados por el trabajo, por la cultura de la exigencia sin límites, por la idea de que el agotamiento es evidencia de compromiso. ¿Y por qué no? Por nuestra adicción a esta droga que producimos nosotros mismos y que consumimos, y que decimos, es que yo trabajo mejor bajo presión, es que yo resuelvo mejor bajo presión. Esto es lo que ocurre con la presión, señores. ¿Cómo va tu estrés? Vamos a platicar un poco de México, los datos del estrés, de la Burnout, de la norma oficial mexicana 035. ¿Sabíamos que México ocupa el primer lugar mundial en el síndrome de Burnout? Según la Organización Mundial de la Salud, no el segundo, el primero. ¿Qué es el Burnout? La Organización Mundial lo reconoció formalmente como una enfermedad en el 2018 y lo incorporó a la Clasificación Internacional de Enfermedades. Es el colapso total, físico, mental y emocional derivado del estrés laboral crónico sostenido. Es el hipercortisolismo con nombre clínico. Para que tengamos una idea, el 75% de los trabajadores mexicanos padece de estrés laboral. En el 2023, México fue el país con mayor exceso de trabajo a nivel mundial. El número de mexicanos con tendencia al burnout asciende a 44.475.000 personas en nuestro país, Guillermo. Esto nos lleva a diferentes formas como México ha atendido este problema y ha emitido la norma oficial mexicana 035 STP 2018. Esta norma establece reglas para poder identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial en el entorno laboral. Esto es de observancia obligatoria en el territorio nacional, sin excepciones, sin importar el tamaño del centro de trabajo. Esto nos obliga a hacer la evaluación de los problemas que se están realizando. Pero hay que hacer una pregunta nada cómoda. ¿Cuántos podemos afirmar que en este momento en sus centros de trabajo se cumple con la norma 035? El problema de este incumplimiento son las resistencias de nuestro sistema laboral. Las recientes reformas como la ley Silla,
la ley de las vacaciones completas y algunas reformas en materia laboral afectan el TEMEC. Por lo tanto, este problema de salud pública se tiene que ir mejorando. Hay que ser honestos, el Instituto Mexicano del Seguro Social ya reconoce el estrés laboral como causa de incapacidad, cuando existe evidencia de que las actividades de trabajo provocaron daños en la salud física y mental del trabajador, y recientes jurisprudencias de la Suprema Corte establecen la evidencia que el bono, que es un medio incapacitante, tiene derecho a una reparación de daños morales y civiles por parte de los patrones. Creo que tenemos que avanzar en esta materia. Creo que tenemos que ser más conscientes de lo que está ocurriendo. Debemos entender que el estrés no es una forma de cultura laboral de cumplimiento, sino es un atentado a la vida de 44 millones de mexicanos. 75% de los trabajadores vivimos afectos al estrés. Pudiera quedarme con datos, cifras alarmantes, sus consecuencias y no ofrecerles nada. Pero fíjense que vamos a compartir una serie de técnicas que son un mecanismo fisiológico demostrado. Ciencia, no es una forma de más que de ensayos clínicos que han demostrado su valor para poder atender el estrés. Hay dos técnicas, yo voy a trabajar las técnicas inmediatas y las mediatas, las mediatas, para que podamos en un momento dado tener ese acceso. Existe primero que nada una técnica que se conoce como 4-7-8. 4 es una técnica de respiración especializada que te permite bajar el estrés derivado de la respiración. Esto cuando le das tiempo, el neurovago que conecta el cerebro con los organismos principales envía una señal directa al corazón para reducir la frecuencia. Esta respuesta parasimpática se activa, el cortisol empieza a bajar. En estudios realizados se observa que la presión arterial disminuye de forma estadísticamente significativa, de 90 a 83 milímetros el mercurio, después de un solo ciclo de respiración diafragmática. ¿Cómo es esta respiración? Inhalamos en 4, sostenemos en 7 y exhalamos en 8. Lo intentamos. Inhalamos en 4, sostenemos, exhalamos. Con esta simple técnica de respiración diafragmática le estamos dando a nuestro cuerpo la instrucción de relajarnos. Repetirla 3-4 ocasiones para poder mantener y controlar este proceso. Esta técnica nos ayuda. La segunda técnica que puedo compartirles se llama la técnica STOP. Esta técnica significa detenerse, take a break, toma un respiro, date una oportunidad, o observa alrededor 2 minutos, no hagas nada, y 3, procesa lo que estás pasando. De esta manera, estos 2 minutos te ayudan a poder en un momento dado hacer un pequeño break, hacer un pequeño stop. Entonces, la técnica stop, recordemos, es detenerse, tomar un descanso, observar 2 minutos y procesar lo que estamos viendo. Después de hacer las respiraciones diafragmáticas, podemos establecer la técnica del stop y de esta manera podemos tener un mejor control de nuestro estrés. Otro movimiento que nos ayuda muchísimo son hacer 5 minutos de ejercicio. Estás en tu silla, te sientas y empiezas a mover tus pies. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Levantas tus manos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cierras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5 minutos. Párate, cámbiate de lugar, vuelve a sentarte, toma tu stop, combina tus técnicas, respira, observa y muévete. De esta manera podemos controlar el estrés en nuestros lugares de trabajo.
No pasa nada si tomas 5 minutos y vas a buscar el baño, si vas a tomar un café, a tomar un poco de agua. Cuando estás estresado, elimina un poquito las cafés. Ayúdate con un poco de agua para poder limpiar tu organismo. Al final es una droga que tienes que eliminar dentro del mismo. Y bueno, las técnicas inmediatas de que son con asesoría con psicólogos, con asesorías de terapia conductual, de grupo, con tareas sociológicas para poder apoyarlos en escenarios de estrés. Pero yo creo que lo más importante del estrés es reconocer lo que nos hace, saber que tenemos un problema y saber que tenemos que enfrentar. Así como yo te compartí estas 3 técnicas inmediatas, pueden haber muchas más, pero espero que te sirvan. El cortisol es una droga barata, adictiva, y su consumo sostenido daña el cuerpo humano. No es metáfora, no es un recurso retórico, es bioquímica documentada en miles de casos, en 6 sistemas orgánicos de millones de trabajadores, en el mío propio. Señores, hay vida después del cortisol, hay vida después de la adicción. Tenemos que ser conscientes nosotros mismos de lo que los efectos que tiene el estrés para nosotros y para nuestras familias. Espero que no les llegue el tiempo que tengan que pagar las consecuencias del estrés o del cortisol, y que tengan la oportunidad hoy con esta pequeña charla de poder enfrentarlo y tomarlo en consideración para sus mejores condiciones de vida. Gracias, soy Eric Mirabete Granja, gracias por escucharme, por escuchar mi testimonio de vida, por esta investigación en materia del cortisol.